Hola, buenos días. Voy a dar comienzo a explicaros el módulo 4, que sería la clase de este viernes. Esta clase va centrada en el concepto de la teoría de la metáfora conceptual de Georges Lakoff. Esta diapositiva, la primera que os presento, introduce la idea central del módulo. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que activa marcos mentales que condicionan cómo entendemos los problemas y qué soluciones consideramos posibles. Desde el análisis crítico del discurso, se plantea que las palabras no son neutrales, ya lo hemos visto, sino que estructuran la percepción social. Así, cada elección lingüística implica una forma de organizar la realidad. El objetivo es que vosotros toméis conciencia de este poder configurador del lenguaje. Explica que el lenguaje no solo describe problemas, sino que orienta cómo se entienden y cómo se solucionan. Y aquí se presenta la aportación del lingüista Georges Lakoff, quien sostiene que las metáforas no son recursos retóricos, que no solo son recursos retóricos, sino son mecanismos fundamentales del pensamiento. Pensamos de forma metafórica porque necesitamos comprender conceptos abstractos a partir de experiencias concretas. Esto implica que gran parte de nuestro razonamiento cotidiano esté estructurado por metáforas que pasan desapercibidas. Esta diapositiva busca romper esta idea de que la metáfora es solo un elemento literario, sino que es un concepto más, ¿de acuerdo? Que nos lleva sobre todo a las experiencias concretas. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento básico de esta metáfora conceptual? Un dominio concreto, sería el origen, se utiliza para entender un dominio abstracto, que es el destino. Este proceso permite trasladar estructuras de significado de un ámbito conocido a otro más complejo. Por ejemplo, experiencias físicas o cotidianas sirven para interpretar fenómenos sociales o políticos. Tenéis que entender que este mecanismo es automático y condiciona profundamente la interpretación de la realidad. Por ejemplo, os pongo aquí en la diapositiva cuarta, la política es una guerra. Esta metáfora de la política es una guerra activa un marco de confrontación en el que hay bandos, estrategias, ataques y vencedores. Este encuadre convierte el espacio político, lógicamente, ¿en qué? Pues en un terreno de lucha, donde el consenso o la negociación quedan desplazados. Al aceptar esta metáfora, se legitiman comportamientos competitivos y desincentivan soluciones cooperativas. Así el lenguaje no solo describe la política, sino que modela cómo se practica. Cuando se dice que la economía es como una casa, se está trasladando una lógica doméstica a un sistema más complejo. Esta metáfora sugiere que no se puede gastar más de lo que se tiene, justificando políticas de austeridad. Sin embargo, simplifica la macroeconomía y oculta otras posibles interpretaciones, ¿no es cierto? Esta diapositiva muestra cómo una metáfora aparentemente intuitiva puede limitar el pensamiento económico. Por ejemplo, si aplicamos estas metáforas al ámbito de la salud, la expresión luchar contra el cáncer construye la enfermedad como una batalla y al paciente como un combatiente. Este marco puede generar motivación, pero también implica que no ganar equivale a fracasar. Además, invisibiliza otras formas de vivir la enfermedad más allá del conflicto. La metáfora condiciona la experiencia subjetiva del paciente y la forma en que la sociedad entiende la enfermedad. Por ejemplo, si lo aplicamos a la tecnología, al hablar de contenido viral, utiliza una metáfora biológica para describir la difusión digital. Esto implica que la información se expande de manera rápida
casi incontrolable, como un virus, ¿no es cierto? Este marco enfatiza la velocidad y el contagio, pero también puede asociar connotaciones negativas o alarmistas. La metáfora ayuda a comprender el fenómeno, pero también lo simplifica y orienta su interpretación. Si lo aplicamos en educación, la expresión invertir en educación traslada un marco económico al ámbito educativo. Esto implica pensar la educación en términos de rentabilidad, eficiencia y retorno de una apuesta económica, ¿no? Aunque puede legitimizar la importancia de la inversión pública, también reduce la educación a una lógica instrumental. Esta diapositiva os invita a reflexionar sobre cómo esta metáfora condiciona las políticas educativas y su valoración social. Otro ejemplo aplicado al medio ambiente. Cuando se dice que el planeta está enfermo, se utiliza un marco médico para interpretar la crisis ambiental. Esto genera una sensación de urgencia y, lógicamente, una necesidad de intervenir. Sin embargo, también puede simplificar causas estructurales más complejas. La metáfora orienta la respuesta hacia curar en lugar de transformar sistemas. Así el lenguaje influye en cómo concebimos la solución al problema. Vamos a sintetizar y a centrarnos en una idea clave. Aceptar una metáfora implica aceptar la lógica que conlleva. Cada metáfora abre ciertas posibilidades de interpretación y cierra otras. Por tanto, el lenguaje no solo enmarca problemas, sino que también delimita las soluciones pensables. El alumnado, vosotros tenéis que entender que el análisis crítico implica cuestionar esos marcos que aparentemente nos parecen naturales. Vamos a ver una comparativa. El contraste entre la ola migratoria y acogida de personas muestra cómo cambia radicalmente la percepción de un mismo fenómeno. La primera metáfora, ola migratoria, nos activa un marco de amenaza y desbordamiento, mientras que la segunda, acogida de personas, nos activa una circunstancia humanitaria. Esto demuestra que el lenguaje no es neutral, sino que construye posiciones ideológicas. Esta diapositiva busca generar un efecto claro de contraste en vosotros. Vale, entonces ahora vamos a aplicar este análisis de metáforas a discursos reales. El objetivo es que identifiquéis qué marcos están operando en distintos ámbitos y cómo condiciona la interpretación. Esta actividad convierte la teoría en una herramienta práctica y se fomenta una actitud analítica y crítica hacia o ante el lenguaje cotidiano. Os propongo, esta propuesta tiene un objetivo, estoy en la diapositiva número 12. Tiene un objetivo que el alumnado identifique y analice el papel de las metáforas en discursos reales y que comprendáis cómo estas activan marcos mentales que condicionan la interpretación y las posibles soluciones. En una primera fase os presento varios titulares, como oleada de inmigrantes llega a la costa, la inflación golpea a las familias o invertir en educación es clave para el futuro. Y os pido que detectéis las metáforas presentes. A continuación, quiero que os organicéis en pequeños grupos y que analicéis cada caso, identificando el dominio de origen de la metáfora, la imagen mental que os activa, la interpretación que favorece y las soluciones que sugieren implícitamente, así como aquellas alternativas que quedan lógicamente invisibilizadas. Posteriormente, quiero que realicéis una puesta en común en la que cada grupo compartáis vuestras conclusiones y guiéis la reflexión hacia cómo el cambio de metáfora implica
un cambio en la forma de entender el problema. Y como cierre, se refuerza la idea de que no solo se trata solo de analizar las palabras, sino de comprender cómo el lenguaje construye la realidad y limita posibles soluciones, pudiendo incluso proponerse una reformulación de los titulares para observar cómo varía su impacto interpretativo. Entonces, yo sí quiero, pues que una vez llegado a este punto en el marco teórico, os cojáis 20, 30 minutos para que hagáis esta actividad que os propongo en la diapositiva número 12. Os recojo una idea más potente en lo que llevamos de módulo. Quien define la metáfora controla la forma en que pensamos, eso es obvio. No se trata solo de elegir palabras, sino de estructurar la realidad cognitiva. Tenéis que salir con la conciencia de que el lenguaje tiene un poder profundo en la construcción del pensamiento social. Lo vimos la semana pasada a lo largo de los 3 días. El lenguaje es un arma de poder y está en manos del emisor esta construcción. Vamos a hacer un recorrido a este primer tema, una idea síntesis, en la que analizar el lenguaje es analizar el poder. Las metáforas no son inocentes, no penséis que es algo inocente, sino mecanismos que organizan la percepción y la acción. Se invita al alumnado, os invito a que apliquéis esta mirada en vuestra vida cotidiana, entendiendo que cada discurso implica una forma en la que tenéis que construir la realidad. El tema 2 sería el enmarcamiento framing, concepto central. Las palabras activan marcos mentales. El framing se refiere a la capacidad del lenguaje para activar estructuras mentales que organizan la interpretación de la realidad. No percibimos los hechos de una manera neutra, sino a través de marcos que simplifican y orientan su significado. Estos marcos influyen en qué soluciones consideramos posibles. El lenguaje es constitutivo, no descriptivo. Analizar marcos es analizar también este poder simbólico. Según Lakoff, las palabras activan sistemas de valores, emociones e interpretaciones. El lenguaje no es neutral, sino ideológico. Cada término evoca significados que condicionan la comprensión. No es lo mismo hablar de gasto que de inversión pública. El debate es cognitivo y emocional, no es solo racional. Un frame es un esquema mental que organiza la percepción de la realidad. Funciona como un filtro interpretativo. Se construye socialmente y se refuerza mediante el lenguaje. Condiciona decisiones y juicios sin que seamos conscientes, y detectarlo es clave en el análisis crítico. No se puede negar un marco sin activarlo. No pienses en un elefante. Esta frase demuestra que la negación refuerza la imagen. En política, repetir términos lo legitima. Controlar el lenguaje es controlar los marcos. Esto explica estrategias discursivas actuales, lógicamente. Nombrar un problema implica interpretarlo. Crisis inmigratoria, este ejemplo que hemos visto, no es lo mismo que movilidad humana. Cada término define responsables y soluciones. El lenguaje construye los problemas como objetos sociales. El framing actúa desde el inicio en este sentido. En España, titulares sobre regularización de inmigrantes activan integración, mientras que control migratorio activa seguridad. Ambos describen lo mismo, pero orientan políticas diferentes. El lenguaje define la percepción pública, lógicamente, en este sentido. En Ecuador, ajuste económico sugiere sacrificio, mientras que estabilidad financiera sugiere responsabilidad. Son decisiones similares, pero con marcos distintos. El lenguaje legitima políticas económicas en este sentido.
Alivio fiscal implica carga negativa. Contribución social implica responsabilidad colectiva. Mismo fenómeno, distinta valoración. El lenguaje, en este caso, claramente orienta emociones y juicios. El término boom presenta la inmigración como motor económico. Otros marcos la presentan como problema. El frame define interpretación positiva o negativa. El framing delimita soluciones posibles. Si algo es amenaza, se responde con control. Si es oportunidad, con inversión. El lenguaje, por tanto, condiciona la acción social. En la diapositiva número 25 os hago un paso fundamental de la teoría a la práctica, ya que el objetivo es que vosotros desarrolléis la capacidad de identificar marcos interpretativos en discursos reales. No se trata solo de comprender qué es el framing, sino de entrenar una mirada crítica que permita reconocer cómo el lenguaje estructura la percepción de la realidad. A partir de este momento, vosotros debéis de dejar de leer o escuchar de forma pasiva y tenéis que comenzar a preguntaros qué marco se está activando en cada mensaje. Esto implica analizar cómo ciertas expresiones seleccionan una interpretación concreta, invisibilizan alternativas y orientan emocionalmente a la comprensión. En definitiva, se busca que vosotros entendéis que el significado no reside únicamente en las palabras, sino en el marco cognitivo desde el cual se construyen. En la diapositiva número 26 os introduzco una actividad también práctica, destinada a que experimentéis directamente el funcionamiento del framing en discursos cotidianos. A través del análisis de titulares reales, tenéis que identificar las metáforas y marcos presentes. Y tenéis que reflexionar sobre qué imágenes mentales activan, qué interpretaciones favorecen y qué soluciones sugieren implícitamente. El objetivo es que evidenciéis que la forma de nombrar un problema condiciona de manera decisiva las respuestas que se consideran posibles. Además, os propongo reformular los titulares para observar cómo cambia el significado al modificar el marco. De este modo, la actividad os permite consolidar los conceptos teóricos mediante elementos prácticos, fomentando una comprensión crítica del lenguaje como herramienta de construcción de la realidad. Venga, vamos a comprobar que esto no es teoría, sino algo que está en cualquier titular que leáis. Os pongo ejemplos. La inflación golpea a las familias. Oleada de inmigrantes. Inversión en defensa. Preguntas que os podéis hacer. ¿Qué metáfora o marco hay aquí? ¿Qué imagen mental se activa? ¿Qué solución parece lógica en este marco? Lo importante es que lleguéis a esto. La solución ya está implícita en cómo se define el problema. Os pongo un ejemplo claro. Ola migratoria. Si yo digo ola migratoria, se os activa control, contención. En cambio, si digo acogida, se os activa el concepto de ayuda, el marco de ayuda, de integración. Os propongo una frase para cerrar esta actividad. No estamos discutiendo soluciones, ya vienen decididas por el lenguaje. ¿Me entendéis? Continúo. La idea más profunda, como idea profunda del módulo, el poder discursivo no reside únicamente en argumentar, sino en definir el marco desde el cual se argumenta. Quien consigue imponer su forma de nombrar la realidad condiciona todo el debate posterior, ya que establece qué es relevante, qué se considera problema y qué soluciones parecen razonables. De este modo, el conflicto no se sitúa solo en las ideas, sino en el nivel previo de la interpretación. Los marcos funcionan como estructuras invisibles que organizan el pensamiento colectivo. Por ello, el análisis crítico del discurso implica identificar quién define esos marcos y con qué intereses. En última instancia, controlar el lenguaje es una forma, lógicamente, de ejercer poder simbólico.
Sintetizamos una idea para cerrar este tema 2. La idea central de todo el recorrido. El lenguaje no es un medio neutral de comunicación, sino una herramienta fundamental en la construcción de la realidad social. A través de palabras, metáforas y marcos se configuran percepciones, se orientan emociones y se delimitan las posibles acciones. Esto implica que analizar el discurso es también analizar las relaciones de poder que atraviesan la sociedad. Tenéis que comprender que cada mensaje que circula contribuye a consolidar una determinada visión del mundo. Por tanto, desarrollar una mirada crítica hacia el lenguaje es una competencia clave en contextos académicos y profesionales. Entender el lenguaje es, en última instancia, entender cómo se construye y se disputa la realidad. Venga, vamos con el tercer tema de este módulo número 4. El modelo tridimensional de Firecloud. El modelo tridimensional propone analizar el discurso desde 3 niveles interrelacionados. Integra análisis lingüístico, procesos de producción y contexto social. Aquí estarían los 3. Permite entender cómo el lenguaje construye realidad y es clave en el análisis crítico del discurso, ya que ofrece una visión completa del poder del lenguaje. El término oleada activa una metáfora natural que sugiere desbordamiento y amenaza. A nivel lingüístico, el léxico no es neutro, ya que construye una percepción negativa del fenómeno. No se mencionan sujetos concretos, lo que despersonaliza a las personas migrantes. El análisis del texto muestra cómo el lenguaje orienta la interpretación. Se genera una imagen de crisis. En el primer nivel ya tendríamos una imagen de crisis. En el nivel 2, este tipo de titular suele aparecer en medios digitales con alta difusión. Los medios seleccionan este encuadre para captar atención y generar impacto. La audiencia consume estos mensajes rápidamente, porque se viralizan muy rápido a través de las redes sociales, reforzando percepciones simplificadas. El contexto mediático influye en la interpretación, el discurso circula masivamente y se normaliza. El nivel 3, tendríamos la práctica social. Este tipo de discurso contribuye a construir la inmigración como problema de seguridad. Refuerza políticas de control y cierra fronteras. A nivel social, legitima ciertas decisiones políticas. También puede alimentar estereotipos negativos. El discurso reproduce relaciones de poder y tiene un impacto real, lógicamente, en la sociedad. El término ajuste implica sacrificio y pérdida. A nivel lingüístico, suaviza medidas que suelen ser impopulares. No se especifican responsables directos. El lenguaje, por tanto, construye una percepción técnica y necesaria. Se reduce la complejidad del fenómeno económico. El análisis, por tanto, revela una ideología implícita. El tipo de discurso suele provenir de fuentes oficiales. Se difunde a través de medios tradicionales y comunicados gubernamentales. La producción del mensaje está controlada por actores institucionales. La audiencia lo recibe como una información formal. El canal influye en la credibilidad, lógicamente, y por tanto el contexto condiciona la interpretación. No es lo mismo un mensaje que nos llega por los canales de las redes sociales que un canal que nos llega de forma gubernamental. El discurso contribuye a legitimizar decisiones económicas. Presenta medidas como necesarias y racionales. Reduce el espacio de la crítica social. Refuerza relaciones de poder institucional. El lenguaje actúa como herramienta de gobierno y tiene efectos en la percepción pública. El modelo Firecloud permite integrar los 3 niveles para un análisis completo. El texto, la práctica discursiva y la práctica social, por tanto, están íntimamente interconectados.
no se pueden analizar de forma aislada. Esta perspectiva permite comprender el impacto del discurso, que es fundamental para el pensamiento crítico. Por lo tanto, vamos a hacer una actividad práctica. Estoy en las diapositivas 37 y 38. Y vamos a tener como objetivo que vosotros apliquéis de forma integrada el modelo tridimensional de Norman Fairclough al análisis de discursos reales. Para ello, os voy a pedir que seleccionéis una noticia o titular de actualidad y que la analicéis desde los tres niveles. En primer lugar, identificar los elementos lingüísticos claves del texto, el léxico, la gramática y las estructuras. En segundo lugar, examinar el contexto de producción y circulación del discurso, considerando lógicamente el medio, quién es el medio, redes sociales, gubernamental, y quién es el emisor y quién es la audiencia. Y finalmente reflexionar sobre sus implicaciones sociales, es decir, qué relaciones de poder reproduce o cuestiona. Esta actividad nos va a permitir comprender que el discurso no es solo lenguaje, sino una práctica social compleja. Además, os fomenta el desarrollo de una mirada crítica al evidenciar cómo las decisiones lingüísticas están vinculadas a procesos sociales más amplios. Vamos a imaginar este titular. Oleada de inmigrantes llega a las costas españolas. Desde el nivel textual analizamos el léxico. La palabra oleada activa una metáfora natural que sugiere, pues que nos va a sugerir un desbordamiento, peligro, incontrolabilidad. Además, no se menciona ningún agente ni se individualiza a las personas, lo que contribuye a despersonalizar el fenómeno. Desde la práctica discursiva, observamos que este tipo de titular suele aparecer en medios digitales de gran alcance, diseñados para captar atención rápidamente y generar un impacto emocional, lo que influye en cómo la audiencia, lógicamente, va a interpretar este mensaje. Finalmente, en el nivel de la práctica social, en el tercero, este encuadre contribuye a construir la inmigración como un problema de seguridad, legitimizando políticas de control fronterizo y reforzando determinadas relaciones de poder. Habéis visto, os he dado un ejemplo y hemos analizado los tres niveles. Yo os pido lo mismo, que cojáis un titular y que en ese titular, por medio de esta metáfora, podemos ver los tres niveles. Concluyo este tema, este módulo 4. Quiero que os quedéis con una idea que atraviesa todo lo que hemos visto. El lenguaje es un medio neutro sin una herramienta de poder. No solo describe lo que ocurre, sino que decide qué cuenta como problema, quién aparece como responsable y qué soluciones aparecen legítimas. A lo largo de este módulo hemos visto que no basta con analizar palabras, hay que analizar los marcos que activan, los contextos en los que circulan y los efectos que producen en la sociedad. El modelo de Norman Fairclough nos permite precisamente eso, conectar el nivel micro del lenguaje con el nivel macro del poder. Nos muestra que cada titular, cada discurso, cada lección lingüística forma parte de un entramado más amplio donde se construyen significados, se legitiman decisiones y se reproducen y se cuestionan las estructuras sociales. Por eso, a partir de ahora, el reto no es solo entender el discurso, sino no dejarse arrastrar por él de forma acrítica. Cada vez que leáis una noticia, escuchéis un mensaje político o participéis en una conversación, la pregunta clave ya no es solo qué se dice, sino cómo se está construyendo, esta realidad y a quién beneficia. Porque en última instancia, quien controla el lenguaje, controla el marco. Y quien controla el marco condiciona lo que una sociedad piensa, siente y decide. Y es ahí donde empieza realmente vuestro trabajo como analistas. No en repetir discursos, sino en desmontarlos. Es lo que os decía la semana pasada. No es lo que quiero decir, sino lo que oculto. Bueno, espero que os hayan quedado claro estos aspectos teóricos. Creo que lo intento resumir de una manera lo más ágil posible con estos tres temas. Os he planteado en cada tema una actividad que la tenéis que desarrollar siempre en grupo. Y ahora, asociado a este módulo 4, os voy a plantear también un ejercicio de desarrollo ya con más calmado. Os lo voy a poner en Moodle.
Se trata de la actividad del ejercicio número 8. Es una actividad que la tenéis que realizar también antes del día 22, la tendréis que entregar antes del día 22, el informe. Es un trabajo grupal y os lo explico. Es una actividad de trabajo-aprendizaje en contacto con el docente de forma grupal. Y el objetivo es, o le he titulado, Cazadores de Marcos. Y en el mismo tendréis 3 fases. La primera fase, la de Cazadores de Marcos, es la que tenéis que identificar. Se entregan fragmentos de discursos, es decir, tenéis que localizar fragmentos de discursos sobre un tema sensible. Por ejemplo, sobre el cambio climático o la inteligencia artificial. Y vosotros debéis de subrayar las metáforas. Os pongo un ejemplo relacionado con el clima. La lucha contra el cambio climático exige sacrificios. Este sería el titular. ¿Qué metáfora? Pues la metáfora es clara, la tenemos en lucha, que sería el concepto de guerra como metáfora, ¿no? ¿Cuál sería el marco? El conflicto, el esfuerzo, el enemigo. Vale, la fase 2 sería la deconstrucción, donde debéis de responder. ¿Qué marco mental se está activando con este discurso? ¿Qué posibles soluciones quedan fuera de este marco? ¿A quién beneficia que pensemos en este tema bajo esta metáfora que sería de guerra, de lucha? Bueno, ejemplo asociado a la IA. La inteligencia artificial amenaza a millones de empleos. ¿Qué marco activa? La IA como enemigo o peligro. ¿Qué soluciones sugiere? Una regulación, un control, una limitación. ¿Qué queda fuera? La innovación, las oportunidades laborales. ¿Y a quién beneficia? Pues a los actores que promuevan cautela o regulación estricta. La fase 3 sería la reenmarcamiento. El reto final consiste en intentar comunicar la misma idea, pero creando un marco mental totalmente opuesto, evitando usar las palabras del adversario. Por ejemplo, asociado al clima. El titular original sería lucha contra el cambio climático. Y si lo reenmarcamos, sería transición ecológica hacia un modelo sostenible. Es decir, de un primer titular donde sería cambia de guerra a una evolución o progreso, lo que proponemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la descripción de la actividad? Pues que recojáis también titulares en cada una de las fases y que veáis con mis ejemplos cómo hemos ido analizándolo. La actividad práctica Cazadores de Marcos tiene como objetivo que vosotros apliquéis de manera activa los principios del framing y la metáfora conceptual análisis de discursos actuales. A lo largo, yo creo que esta práctica puede llevar en torno a 1 hora, 2 horas, se estructura en 3 fases complementarias. En primer lugar, una fase de identificación en la que los estudiantes, en la que vosotros tenéis que analizar fragmentos de discursos sobre temas sensibles como el cambio climático o la inteligencia artificial, con el fin de detectar las metáforas subyacentes. En un segundo lugar, una fase de construcción, en la que reflexionéis sobre los marcos mentales activados, las soluciones que estos privilegian y aquellas que excluyen, así como los intereses que pueden verse beneficiados. Y finalmente una fase de reenmarcamiento en la que debéis reformular el mismo mensaje desde un marco completamente distinto, evitando reproducir el lenguaje original. Esta actividad permite comprender de forma experimental, que el lenguaje no solo transmite ideas, sino que estructura el pensamiento y orienta la acción social. Yo creo que es una actividad muy interesante que os va a enmarcar muy bien lo que he intentado explicar a lo largo del módulo 4. Bueno, este es un vídeo que va a quedar expuesto en YouTube como los anteriores y también os lo voy a poner junto con el PPT del módulo 4 y este ejercicio también que tenéis que desarrollar de forma grupal. Bueno, espero que os haya gustado esta explicación teórica y cualquier duda que podáis tener, pues tenéis el foro de la asignatura. Muchas gracias. Hasta luego.